Es lo que Dios quiere. ¿Usted sabe qué Dios quiere de usted? Tal vez usted dirá, Dios quiere mi obediencia, Dios quiere mi fidelidad. Pero hay una palabra en la Biblia que dice lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios quiere un sacrificio vivo. Amén. Creo que lo leímos esta mañana y hoy vamos a tomar ese tema. Diga conmigo, Dios quiere un sacrificio vivo. ¿Y por qué hablamos de un sacrificio vivo? Bueno, muchos hablarían de sacrificio porque piensan que sacrificarse es hacer algunas cosas que pensamos que están bien y realmente no están bien. Entonces la gente hoy se sacrifica por muchas cosas, ¿cierto? Se sacrifica para alcanzar el favor de Dios. Entonces muchos en su ignorancia van a los altares altos, a los lugares altos, a sacrificarse diciendo, yo lo voy a hacer de rodillas o lo voy a hacer de esta forma para obtener el favor de Dios. Pero déjeme decirle que eso es lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es un sacrificio vivo de nosotros. ¿Y saben por qué les digo que vivo? Porque mucha gente llega a las iglesias muerta. ¿Sabían eso? Mucha gente puede llegar a una iglesia muerta aunque esté viva. Porque está muerta en su espíritu. Porque no adora, porque no canta, porque no alaba a Dios. Y mucha gente no está viva realmente en un servicio para Dios. Dios hoy quiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto. No solamente lo que vinimos a hacer es a cantar y adorar a Dios, sino vinimos a escuchar una palabra de Dios. Una palabra que tal vez estemos necesitando cada uno de nosotros. Cuando la pastora estaba haciendo esta oración, yo le decía, sí Señor, eso me pasa a mí también. Hay momentos de desaliento, ¿sí? Hay momentos en que, ay Dios mío, ¿será que sí va a pasar algo? ¿Será que sí va a suceder esto? ¿Será que sí va a venir el milagro? Y nos desalentamos fácilmente, nos desalentamos de una forma tremenda. Dios no está interesado en las ofrendas muertas, en lo que traigamos muerto para Él, no. Hay muchas ofrendas muertas que la sociedad considera como valiosas, ¿cierto? La sociedad considera ofrendas de dinero, por ejemplo. Y algunos dicen, yo me voy a salvar si ayudo, si doy a los pobres. Pero eso no es lo que Dios quiere realmente. Lo que Dios quiere es a usted y a mí, que seamos vivos delante de Él, que nos presentemos como personas vivas, como hijos de Dios vivos delante de la presencia de Dios. Esa es la razón de ser. Por eso quiero que miremos una palabra que está en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Hay unos versículos que quiero que usted, cuando los esté leyendo, le diga, Señor, por favor, háblame a través de ellos. Nosotros somos piedras vivas para ti, no estamos muertos, como Cristo no está muerto, sino Él vive para siempre. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 2, versículo 1 al 5. Voy a leer y sigan la lectura, por favor, ahí. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés, dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos, mire cómo dice acá, ¿cómo debemos pedir? A gritos. Ese alimento nutritivo que es, ¿cuál es el alimento nutritivo para los cristianos? La palabra de Dios, ¿cierto? Y se pidan con gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Pero fíjense en el versículo 4 y 5, que es la base de esta palabra. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Ustedes, ¿quiénes? Nosotros, digan. Ustedes, nosotros somos las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, somos o son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Amén. ¿Qué es lo que ofrecemos nosotros? Sacrificios espirituales. Pero sacrificios vivos, no muertos. Sacrificios vivos. Por eso cuando usted viene a la iglesia, usted viene a adorar a Dios.
¿cierto? Usted viene a dar algo espiritual que tiene en su corazón. Porque recuerden que el ser humano, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces, el cuerpo es esto que tenemos, el forro que está aquí. Pero dentro de nosotros está el espíritu y está el alma. Perdón. Entonces, como somos también seres espirituales, venimos a darle a Dios cosas espirituales, como es la alabanza, la adoración, nuestra oración a Él, y nos presentamos delante de Dios vivos. La palabra nos está diciendo claramente, dice, ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios está edificando ¿qué? Su templo, ¿cierto? Su templo. Además dice, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Por eso cada vez que usted venga a la iglesia, traiga un sacrificio vivo que agrade a Dios, no un sacrificio muerto, porque muchos están muertos todavía, ¿cierto? Necesitamos traer un sacrificio vivo. Si nosotros miramos un poquito la búsqueda de los israelitas o del israelita del Antiguo Testamento, era de justificación, pero eso terminó en fracaso. Ellos querían justificarse solamente con hacer sacrificios muertos. Ellos pensaban que podían encontrarla en cada ofrenda que ellos hacían a Dios, en esos sacrificios que no tenían vida. Entonces, recuerden que todo lo que está en el Antiguo Testamento ya fue abolido por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo, quien murió y resucitó. La ley quedó abolida. Hay muchas cosas de la ley que ya no se aplican para la gracia, para el periodo del Nuevo Testamento, o mejor, para el periodo de la gracia en que nosotros estamos viviendo. Ustedes lo saben. Pero sí hay algunas cosas de esas enseñanzas que sí nos pueden servir para nuestra vida diaria. Pero ya esos sacrificios muertos ya no se hacen hoy, ¿cierto? Ya no. Y los israelitas pensaban que eso los justificaba, pero eso totalmente fracasó. Por eso Dios abolió eso. Él lo dice en su palabra y lo vamos a leer ahora. Él ya no quiere esos sacrificios que se hacían antes. Amén. Pablo también escribió que la clase de sacrificio que Dios realmente quiere y que realmente siempre ha querido es un sacrificio vivo. Eso es lo que dice Pablo en una de las cartas. Uno que vive para Él. O sea, usted y yo, ¿para quién vivimos? Para Dios, ¿cierto? Para Cristo. ¿Cómo? Como sacrificios vivos, no muertos, espirituales, exacto. No personas muertas. La iglesia no es de personas muertas. La iglesia es de personas vivas, que aman a Dios, que quieren a Dios con todo su corazón. Por eso miremos Romanos capítulo 12 y vamos a recordar de nuevo estos versículos que se leyeron hace un rato. En Romanos capítulo 12, quiero leer del verso 1 al 5, perdón, del 1 al 2, 1 y 2. Y algunos tienen en su Biblia, si tienen la misma que yo tengo, que dice el título Sacrificio vivo para Dios. Romanos 12, capítulo 1 y 2. Por eso es importante saber algo. Este versículo siempre me ha confrontado un poco cuando habla de nosotros somos sacrificios vivos delante de Dios. Porque realmente lo dice la palabra, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen ¿qué? Su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea ¿qué? Un sacrificio vivo primero, luego santo y agradable, dicen otras versiones. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Sí ven? Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme. ¿Quién es el que nos transforma? Dios. ¿Es el pastor? ¿La pastora? No, Dios. ¿Sí ven que es Dios? Entonces, si usted todavía no ha sido transformado, deje que Dios lo transforme o la transforme. Él va a cambiar sus palabras, Él va a cambiar su carácter, la forma de hablar, la forma de caminar, para que sea un buen creyente, un buen hijo de Dios. Pero déjeselo a Dios. Hay muchos que quieren que otros los transformen, entonces van al pastor tal, al pastor cual, y le dicen: ay, ponga las manos sobre mí y ore para que yo sea cambiado. No,
El que transforma no es la persona. Sí, la Biblia dice que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán, y que si hubieran cometido algún pecado les serán perdonados. Eso es cierto, pero no hace la obra la persona que lo está haciendo, poniendo las manos. Es Dios el que transforma, y muy claro le está diciendo la palabra en este versículo 2, diciendo: dejen que Dios los transforme en personas nuevas, ¿cierto? Al cambiarles la manera de pensar. Note que aquí hay una palabra muy interesante, y es la manera de pensar. Eso es lo que va a hacer Dios, a cambiar la manera de pensar. Y dice: entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta? Es dejar a Dios que lo haga, para que seamos transformados. Esa es la parte que Dios quiere, un sacrificio vivo. En otras palabras, Dios lo quiere a usted y a mí, a nosotros. Él no quiere obras muertas ni nada de esas cosas que hagamos. Él nos quiere a nosotros. Por eso en esta predicación hay dos partes muy importantes. La primera es esta: Dios quiere un sacrificio vivo. Anótelo. Dios quiere un sacrificio vivo. Y nosotros vamos a mirar y a comparar con algunas de las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. El Israel físico, digamos el Israel, el pueblo de Dios, ofreció miles de ofrendas. ¿Y cómo ofreció esas ofrendas? Las ofreció muertas durante toda su historia. Por eso el Antiguo Testamento ya pasó. Ya no hay que traer una ovejita, o hay que traer miles de carneros y de cabras o de vacas para sacrificarlas delante de Dios. Ya no hay necesidad. Todo eso ya pasó. Pero eso hizo el pueblo de Israel durante toda su historia. Y vamos a mirar en Primera de Reyes, para comparar un poquito lo que ellos hacían. El primer libro de Reyes, el capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Cuando Salomón pide a Dios que le dé sabiduría, también hay algo que él hace. Todo el pueblo de Israel estaba haciendo sacrificios en altares, en lugares altos, donde lo hacían religiosamente, porque en ese momento todavía no existía el templo de Dios para ir a adorarle, para ir a hacer sacrificios. Entonces, los versículos anteriores al versículo que vamos a leer, que es el versículo 4, dicen eso. La gente de Israel sacrificaba sus ofrendas en lugares de culto, en el culto de la religión, porque no habían construido un templo en honor al Señor. Pero miren lo que dice el verso 4, dice: el más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Había un lugar importante allá en Gabaón, que es una ciudad cerca ahí en Israel. Dice: así que el rey fue allí. ¿Cuál rey está hablando aquí? Salomón, ¿cierto? El rey Salomón fue allí y sacrificó ¿cuántas ofrendas? Dice que 1000 ofrendas quemadas. Sí, dice que muchos sacrificios. En otros dice muchos, pero aquí dice 1000. ¿Ustedes se imaginan haciendo 1000 sacrificios? Sí. ¿Cómo queda una persona sacrificando mil ovejas, por ejemplo? Acabada. Si nomás uno va a sacrificar a un cordero y para ir a cogerlo es bien difícil, ¿cierto? Porque salta y se mueve y se pierde entre el monte y vuelve y cójalo y otra, hasta que lo coge y lo lleva y lo sacrifica. Qué trabajo tan tremendo, ¿no? Tremendo. Y se cansa. ¿Cómo será 1000? ¿Ah? Quizás tal vez esos 1000 se los traían al rey Salomón, porque era el rey, pero él los sacrificó uno por uno. ¿Y eso de qué sirvió? Miremos ahí adelante un poquito, en el capítulo 8 del mismo libro, Primera de Reyes. Cuando Salomón ya construye el templo y hace una oración de dedicación para Dios y para consagrar ese templo, para ungirlo, miren lo que dice el versículo 63. 62 y 63, leamos un momento. Dice la palabra: luego el rey y todo Israel, el rey y todo el pueblo, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Junto con él ofrecieron sacrificios al Señor. Y el verso 63 dice: Salomón presentó al Señor una ofrenda de paz de 22,000 cabezas de ganado y 120,000 ovejas y cabras. Así el rey
y todo el pueblo de Israel dedicaron el templo del Señor. ¿De qué está hablando esto, por favor? Póngale un poquito de sentido a lo que dice ahí la Biblia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el pueblo de Israel y el rey hicieron sacrificios. ¿Cuántos sacrificios hicieron? 22.000. ¿22.000? Bueyes. Y 120.000. ¿Y 120.000? ¿Y qué más? Ovejas y cabras. Dios mío. Sume 22.000 más 120.000. ¿Cuánto le da? 140 y... 22.000. A ver, matemáticas. 122.000. Sí. Más 120. Más 120. 142.000. No, 242.000 sacrificios. ¿Usted se imagina para hacer eso cuánto tiempo deben gastar? ¿Una hora? ¿2 horas? Años. ¿Y sabe qué pasa con nosotros cuando nos presentamos delante de Dios, como dice la palabra, como un sacrificio vivo y santo, agradable al Señor? Venimos solamente a estar aquí 1 hora, o 1 hora y media, o bueno, 2 horas por largo, y nos cansamos, y queremos irnos. ¿Se imagina que algunos allá viendo sacrificar todos los animales ya dirían, no, imagínense 122.000 cabezas de ganado? Ahora, el ganado, la cabeza de ganado, una vaca, por decirlo así, es más grande que una cabra. ¿Se imaginan ustedes sacrificando eso? Imagínense, bueno, ¿usted qué sabe eso, mi hermano? ¿Cuántas horas hay en el Señor? Entonces, imagínense eso. Entonces, miren que Israel ofreció miles de ofrendas durante toda su historia. ¿Y esas ofrendas de qué servían? Ahora, tales ofrendas sin vida realmente no fueron lo principal que Dios quería. Él lo mandó en la ley, ¿sí? Pero realmente en el fondo no era lo que Él quería. Vamos a mirar otros versículos. Mire, en los Salmos, el Salmo 51, miremos un segundo. 51. Salmo 51. El versículo 15 al 19 dice: desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Algunos vienen con los labios atados en las mañanas de los domingos y no cantan por eso. 51, 15 al 19. Desata mis labios, Señor, para que mi boca pueda Alabarte. Ahora viene el 16, dice: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Mira lo que Dios quiere. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón, ¿cómo? Arrepentido y quebrantado, oh Dios. Esto es lo que realmente Dios quiere, un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Si a Él le interesara que nosotros trajéramos cada domingo un cabrito o una oveja, pues imagínense cómo se llenaría esta sala de animales. Y sería terrible, porque no solamente los animales, sino la sociedad, ¿cierto? El olor, sería terrible. Y Él dice, el salmista dice: si tú quieres verdaderamente un sacrificio, pues yo hasta se lo daría. Pero Él dice: no, yo no quiero eso. Yo lo que quiero realmente es un sacrificio de parte de su espíritu quebrantado, el cual tú no vas a rechazar, porque cuando alguien viene arrepentido a darle la gloria a Dios, una persona quebrantada que llora delante de la presencia de Dios y que dice: Señor, perdona mis pecados, hoy quiero ser libre de esta atadura que me agobia, de vicio, de mentira, de sexo, cualquier atadura de la mente, y decirle: Señor, me arrepiento, perdóname. Eso es lo que realmente Dios quiere. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Eso es lo que quiere. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén. Ok, miremos otra cita que está ahí adelante de los Salmos, en el libro de Isaías, por favor, mirémoslo. Isaías capítulo 1. Mire lo que hace Dios, ¿no?
Isaías capítulo 1 versículo 10 en adelante dice: escuchen al Señor, líderes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sacrificios? Dice el Señor: estoy harto. Miren lo que dice Dios: estoy harto de sus ofrendas quemadas. O sea, de los 1000 y de los 120,000 que hizo Salomón. Dice: estoy harto de esas ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Aquí dice, Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios? Que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia. Y dice: dejen de traerme sus regalos sin sentido. ¿Sí ven que eso ya no tiene sentido? Sus regalos sin sentido. El verso 13 dice: el incienso de sus ofrendas me da asco. Uy, Dios. En cuanto a sus celebraciones de la luna nueva, del día de descanso y de sus especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de la luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto. Pero mire el verso 15, dice: cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Dios nos deja ver en esa palabra una revelación de lo que Él quiere realmente. ¿Sí ven que eso ya no tiene sentido? Ya no tiene sentido hacer esa clase de sacrificios. Como creyentes, ¿qué clase de sacrificios estamos haciendo delante de Dios? ¿Qué clase de sacrificio haces en tu casa cuando estás ahí atormentado o aburrido, decepcionado, o pensando en que estoy en crisis, o tengo una necesidad, o tengo que pagar, o tengo que hacer algo? ¿Qué estás haciendo en la casa? ¿Qué clase de sacrificio estás brindándole a Dios? Un corazón contrito, humillado, arrepentido. Un corazón que le dice: Señor, por favor, sácame de esta, y te alabo, y pones canciones y lees la palabra. Eso es lo que deberíamos hacer, porque Dios está queriendo en este momento de su iglesia que nos presentemos como un sacrificio vivo, no muerto. Que adoremos a Dios en santidad, en amor, ahí donde estás, en el lugar de tu casa, de tu reposo. Eso es lo que Dios quiere. No mire todo esto. Dice que le da asco, que Él odia ya todas esas cosas de venir y matar toros y cabras y derramar una sangre. Como los que suenan. Imagínense qué hacen con eso. Como los que suben a Monserrate arrodillados. ¿Sabe qué dice el Señor más adelante? Sí. Aprendan a hacer el bien, versículo 17. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Y les dice: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Y aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Pero ¿cómo? Dice: si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espalda de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, perdón, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. ¿Cuántos creen que de verdad Dios habla por su palabra? ¿Cierto que sí? Claro. Cada vez que necesitamos algo, vamos a la palabra de Dios que nos hable, que nos diga qué tenemos que hacer. Amén. Entonces miren lo que Dios está queriendo hoy de su iglesia y de su pueblo. Gente que de verdad tenga un corazón humillado, quebrantado, arrepentido. Por favor, piensen en eso por un momento. Sin embargo, miremos otra cita bíblica. Ahí, Jeremías capítulo 7. Jeremías 7, versículo 21. Y pónganle mucha atención a estos versos. Quiero que los leamos con mucho entendimiento, con mucha claridad. Cada vez que leamos la palabra, digamos: Señor, revélame esta palabra en mi vida. Cada vez que yo leo una palabra, le estoy diciendo: Señor, enséñame algo, revélame lo que tú quieres decirme, para que yo no cometa errores, para que yo haga tu voluntad, para que no haga la mía, sino tu voluntad.
Y eso es lo que debemos hacer siempre que leamos la palabra de Dios. ¿De acuerdo, iglesia? Es lo que debemos hacer. Vamos a leer estos versículos. Versículo 21 al 23 dice: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: tomen sus ofrendas quemadas y los demás sacrificios y cómanselo ustedes mismos. Cuando saqué a sus antepasados de Egipto, no eran ofrendas quemadas ni sacrificios lo que yo o lo que deseaba de ellos. Miren lo que dice Dios. ¿Sí ven? Eso no era lo que él quería. Eso no era. Versículo 23 dice: esto les dije, lo que realmente yo quiero es que me obedezcan. Sí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que me obedezcan. Que me obedezcan. Y dice: y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá como Bien. les irá bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis queridos hermanos? Obedecer. Obedecer a Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que sigamos sacrificando ovejas No. y cabros y toros y machos y bueno, todas esas cosas? Que seamos obedientes. Sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. ¿Cuál sería un sacrificio para Dios bueno, que le agrada a Él? ¿Cuál? Acabamos de leer uno. Que seamos obedientes. ¿Que seamos qué? Obedientes. Obedientes. ¿Qué más quiere Dios? Que seamos fieles, que tengamos un corazón humillado, contrito, humillado, arrepentido delante de Dios. Es lo que el Señor quiere. Amén. Hay otro verso que me llamó la atención, está en Amós, uno de los profetas menores. Amós, por ahí más adelante, algunas hojas mucho más adelante. Capítulo 5. Amós capítulo 5, verso 21. Dice la palabra: odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. ¿Se ve lo que dice? No aceptaré, ¿qué? ¿Si estamos ahí o no? Por favor. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza. Miren lo que hacían también. Y no es que a Dios no le guste la alabanza, pero es que ellos lo hacían de una forma tan fea, ¿cierto? No escucharé la música de sus arpas. En cambio, versículo 24, ¿qué dice? Quiero ver una tremenda. Quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable ¿de qué? Como arroyo impetuoso. De rectitud. Yo quiero ver un diluvio de justicia. Yo quiero ver un diluvio de justicia. ¿Qué más dice por De ahí? buenas obras. ¿Una qué? Un torrente de Un buenas torrente de buenas obras. obras. Miren lo que Dios quiere, mis hermanos. Que abunden sus buenas acciones, Que abunden como abundan las aguas. sus buenas acciones como abundan las aguas. Miren toda la diversidad que hay en esas versiones para decirnos una verdad. Que realmente lo que Él no quiere es tanto sacrificio, ¿cierto? Tanto sacrificio como se hacía en el Antiguo Testamento. No, lo que hoy está diciendo y lo que leímos en Romanos 12, 1 y 2 es que nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Pastor, porque ellos lo hacían antiguamente. Porque esa era como la ley. Dios mandó leyes al pueblo de Israel antiguamente para agradar a Dios. Pero, ¿saben? Eso tenía una enseñanza. Ellos necesitaban aprender que no solamente era llevar los sacrificios a Dios para agradarlo. Lo que Dios realmente buscaba era cómo lo hacían ellos en su corazón. Por eso, todo eso se abolió. Y dice: ahora lo que yo quiero es que ustedes se humillen, que ustedes se arrepientan, que ustedes me presenten su vida delante de mí para que yo me agrade de ustedes, no de los sacrificios. ¿Se dan cuenta? Por eso es que el pueblo de Israel lo hizo todo, en toda su historia lo hizo, hasta que se terminó su historia. El Antiguo Testamento ya quedó allá atrás. Ahora en el Nuevo no pasaba eso, ¿cierto? Y ya no pasa después de la resurrección de Cristo, porque vivimos bajo la gracia, bajo la gracia de Dios. Amén. Amén. Bien, lo que Dios realmente quiere es el todo de nosotros. El todo de nosotros. Para eso vamos a mirar también en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios
Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 14 y 15. Hay una preocupación del apóstol Pablo aquí por los corintios y él habla de algo que le sucedió, pero en el verso 14 él está hablando de algo importante y es de darnos realmente todos nosotros mismos. Y Pablo dice: ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. Dice: no busco lo que tienen. ¿Sí ve? Él no estaba buscando si ellos eran ricos o ellos tenían prestigio, orgullo o vanidad porque eran los corintios. No. Dice: yo no busco lo que tienen, los busco ¿a quién? A ustedes mismos, dice ahí, ¿cierto? No sé cómo dicen las otras versiones, pero dice: los quiero a ustedes. Quiero a ustedes, miren, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres, al contrario. Los padres a los hijos. Sí, exacto, son los padres De los hijos. quienes mantienen a sus hijos. Con angustia me desagradaré por usted. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Amén. Mire lo que pasa. Dios quiere todo de nosotros mismos. Él no quiere ningún sacrificio. Él quiere que le demos adoración, honra, alabanza y que nos presentemos intachables delante de Dios. Por eso, Dios quiere un sacrificio vivo, no personas muertas, como les dije al principio. Gente que llega a las iglesias muertas, créanme, y están presentes en cuerpo, pero su espíritu está pensando por allá en el pasado, o está pensando en su ruina, o en su escasez, o en su desgracia, y usted los ve ahí parados en una silla, frente a una silla, o al lado de una silla, y no levantan ni las manos ni adoran a Dios. Hay gente que le apena. Nada. Están muertos, ¿cierto? Y Dios no quiere eso. Dios quiere una iglesia ¿cómo? Viva. Una iglesia viva. Dios quiere un sacrificio vivo, santo, agradable. Nunca se le olvide eso. Perfecto. Amén. Que adore, que alabe y que ame a Dios. Bien, la segunda cosa es esto, la segunda parte de lo que vemos aquí es que esta clase de sacrificio demanda todo lo que tenemos. Ahora la pregunta sería: ¿qué es lo que tenemos para Dios? ¿Saben? Todo lo que tenemos nosotros es lo que demanda a Dios para que se lo demos a Él. Mi vida entera, mi corazón, mi alma, mi mente. Y aquí hay cosas que vamos a mirar, que es lo que Dios quiere. Porque cuando Él dice: preséntense delante de mí como ese sacrificio vivo, santo y agradable, y dice: no sigan haciendo lo que hacen otros. Dejen que Dios transforme su manera de ¿qué? Ahí hay una palabra importante, su manera de pensar. O sea que aquí entra en juego nuestros pensamientos. Amén. ¿Qué clase de pensamientos estamos teniendo cada vez que venimos a la iglesia a adorar a Dios? Pues, supuestamente adorar lo que el mundo no hace. ¿Qué clase? ¿Qué estamos ahí anidando los pensamientos? ¿Qué es lo que tenemos en el corazón para dar a Dios? ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? Al fin y al cabo, bueno, no alcanza a leer. Pero ustedes ya lo leyeron, creo, lo que escribí ahí. Ahora miramos. Ahora, Él demanda, en este punto, que rindamos el uso de nuestro cuerpo a Dios. Es la primera demanda que Él hace. El cuerpo a Dios. Vamos a mirar 1 Corintios, ahí estamos cerquita. Dios demanda que rindamos el uso de nuestro cuerpo a Él. 1 Corintios capítulo 6. Primera de Corintios. Capítulo 6. 6, versículo 18 al 20. Ojo con nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo Templo de del Dios. Templo del Espíritu Santo. ¿Qué le estamos metiendo al cuerpo? ¿Saben? Mucha gente le mete de todo y por eso se enferman y se mueren rápido. Y dice: ¿pero por qué tengo gordura o por qué tengo obesidad? ¿Por qué le meten de todo? La gente come chatarra por todo lado y le meten grasa y le meten de todo y no se dan cuenta que el cuerpo es templo. Templo del Espíritu. Te mire lo que dice acá con referencia al cuerpo. Necesitamos rendir el uso de nuestro cuerpo a Dios. Y Él dice: huyan
del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. ¿Sí? La lujuria, la lascivia, el pecado sexual, ¿qué más? En otras versiones dice ¿cómo? Pensamientos No impuros. Los pensamientos impuros. Acá dice no tengan relaciones sexuales prohibidas. Prohibidas, exactamente. Dice, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes y que les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿A quién pertenecen? Ustedes no son sus propios dueños. Ustedes no son sus propios dueños. Bonita esa versión. Dice, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Honren a Dios. Honren a Dios con su cuerpo. Eso deben Diga dedicarse. conmigo, yo quiero honrar a Dios con mi cuerpo. Yo quiero honrar a Dios con mi cuerpo. Así que si su cuerpo tiene algún pecado, ¿qué tiene que hacer? Limpiar. Echarlo fuera, limpiados, dice. Amén. Entonces, por favor, si escucharon bien lo que dice esa palabra, honremos a Dios con nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo y Él demanda que le rindamos este cuerpo que tenemos a nuestro Dios. Eso es todo lo que tenemos. Ya vamos en la primera parte, es el cuerpo, ¿cierto? Ahora miremos la segunda. También demanda el uso de nuestras mentes, de lo que pensamos, de los pensamientos. Algunos decían por ahí que los pensamientos son el taller del diablo, porque el diablo viene a tentar ahí en la mente, ¿cierto? A ponerle pensamientos de una cantidad de cosas, ¿cierto? Viene a ponerle en la mente una cantidad de cosas que usted dice, o le hago caso o no le hago caso, usted decide. Entonces, por eso, el cristiano de hoy en día lo que tiene que hacer es rendir su mente a Dios, entregarle su mente, sus pensamientos, decirle, Señor, yo te quiero honrar. Si yo me quiero entregar todo como un sacrificio vivo, entonces te voy a rendir mis pensamientos. No voy a albergar más pensamientos de adulterio, ni de fornicación, ni de inmoralidad sexual, ni de todos esos pecados que dañan el cuerpo. Y el cuerpo es de Dios. Amén. Es para Dios y necesitamos entregárselo a Dios. Amén. Miremos una cita bíblica acá. No, ya la leímos, ¿verdad? 1 Corintios. Bueno, pero para la mente. Mateo 22, 37. Mateo 22. 37. ¿Qué dice la palabra? Jesús contestó: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al final dice ¿cómo? Y con toda tu mente. Amén. Con toda tu mente. Por eso el uso de nuestras mentes deben ser entregadas al Señor. ¿Y sabe qué debe hacer la mente del cristiano? Renovarse continuamente. Cuando usted demanda el uso de su mente a Dios, se renueva constantemente. Dios mío, cambia mis pensamientos, cambia mi manera de pensar, como dicen Romanos, mi manera de actuar. Cambia esos pensamientos que a veces me albergan ahí, me tratan de desubicar o de alejar de Dios, porque eso es lo que pasa. Ay no, qué pereza voy a la iglesia. Ay no, yo oro en la casa, yo leo en la casa, yo hago esto, ¿cierto? Entonces la mente trata de gobernar su vida, su corazón, su voluntad de hacer lo que ella quiere y no lo que usted realmente en su espíritu quiere. ¿Y qué es lo que realmente queremos hacer en el espíritu para Dios? Sacrificios espirituales que agraden a Dios, ¿cierto? Sacrificios vivos que agraden al Señor. Entonces tengan cuidado con su mente, entrégueselo al Señor. Mire, Filipenses 3:8 también nos dice algo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 8. Pero yo voy a leer el versículo anterior que me parece muy interesante. Dice: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. ¿Qué hizo Cristo? Muchas cosas. Todo. Todo.
Verso 8 dice, así es, todo lo demás, Como basura. todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado, yo añadiría acá, de mi mente, de mis pensamientos, todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a quién? Para ganar a Cristo. A Cristo. Amén. Saben, mis hermanos, si nosotros sacáramos todo eso que tenemos de pensamientos malos, porque a veces tenemos envidia, tenemos celos, tenemos contiendas, tenemos una cantidad de cosas, si nosotros sacáramos de la cabeza esos pensamientos, seguiríamos verdaderamente a Cristo Jesús. Le amaríamos con todo el corazón, le serviríamos con toda el alma. Cuando Jesús le dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿se acuerdan que yo les expliqué qué es lo que es realmente amar a Dios con todo el corazón? El primer mandamiento. Es todo, es con todo. Es como dicen ahora, con toda, Señor. Es que me le voy a meter con toda. Entonces ustedes tienen que decirle, Señor, con todo te voy a amar, con todo te voy a servir, con todo voy a hacer tu voluntad, no voy a volver a hacer más mi voluntad ni lo que yo quiero. Porque miren cómo nos engañan los pensamientos, ¿o no? Como usted dice, es que yo tengo unos pensamientos tan puros que soy un ángel. Aquí el único ángel que hay en la iglesia es Gilberto Ángel. Amén. Pero los ángeles no están en el cielo. Nosotros estamos en la tierra. Y claro, la Biblia dice que somos santos, apartados para Dios. Pero mientras estemos en este cuerpo terrenal, seremos atacados en la mente para pensar lo que no queremos pensar, para creer lo que no queremos creer. Entonces ahí es donde está si el creyente le va a entregar sus pensamientos a Dios o no, como un sacrificio vivo. Amén. Rindamos nuestras mentes al Señor. Un último versículo que es ahí en Colosenses capítulo 3 para este puntico. Colosenses 3 versículo 2. Bueno, voy a leer el 1. Miren lo interesante, porque todo ese capítulo 3 de Colosenses está hablando de una persona nueva, de una persona nueva en Cristo Jesús. Y yo creo que todos los que estamos aquí ya somos nuevos en Cristo, ¿cierto? Amén. ¿Amamos a Dios? Amén. ¿Somos nuevas criaturas? Amén. Claro, pero necesitamos esforzarnos y que cada vez Dios vaya haciendo algo en nuestras vidas. Dice la palabra aquí, 3:1, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira, o la mirada, dice en otras partes, en las verdaderas cosas de arriba. O sea, dice, pongan la mira en las verdades del cielo. ¿Dónde está quién? Cristo. Donde está Cristo sentado en el lugar de honor, o sea, a la derecha de Dios. Amén. Miren lo interesante. Ahora lea el versículo 2, dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Y sabe por qué dice Dios eso? Porque nosotros pensamos más en las cosas materiales, ¿sí o no? Usted piensa en estar bien, en trabajar, en tener, en hacer, en todo lo que le favorezca a su vida, a su cuerpo, a su familia, a su casa. Es lo que usted piensa, ¿cierto? Y está mal, no está mal, pero no es la prioridad. Dice, piensen en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra son terribles, ¿o no? Ajá. Y son muertas, y son pasajeras, y hacen daño. Pero si pensamos en Dios y en las cosas de Dios, tendremos la bendición para nosotros, ¿de acuerdo? ¿Amén? Amén. O sea, ojo con el uso de su mente y de sus pensamientos. ¿Qué clase de pensamientos está albergando ahí? ¿Qué está dejando meter? Hoy en día muchos dejan meter lujuria, sexo, pornografía, maldad, y solo con un clic o solo con prender un televisor, ¿o no? Y se están llenando de eso. Los niños, los jóvenes, los adultos también, todos. Eso ha tocado hasta los ministros, los pastores, los líderes. Entonces, hermanos, miren hasta dónde Dios nos está diciendo hoy que nos presentemos, que lo que Él quiere realmente de nosotros, los hijos de Dios, es un sacrificio vivo, santo y agradable. Con manos limpias. Bien, la última demanda
que Dios nos hace es esta: que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Permitamos que el Espíritu Santo nos guíe, por favor. No se deje guiar por otra cosa ¿Está en ese o versículo? por otra cosa. Amén. ¿Es el mismo versículo? No. Demanda que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Y para eso vamos a ir a Romanos 8. Amén. Cuando usted lee todo el capítulo de Romanos capítulo 8, lo que le está diciendo al Hijo de Dios, al creyente, es que vivamos en el Espíritu, no que vivamos en la carne. Entonces se da cuenta cómo Dios quiere que nosotros que somos espirituales sacrifiquemos cosas espirituales para Dios. ¿Sí lo están entendiendo? Sí. ¿Cierto? Que debemos adoración, alabanza, que vengamos al culto con una reverencia, con un respeto, con un amor, con una bendición, de decir, yo de aquí salgo lleno de ese Espíritu Santo, lleno de la unción, voy a hacer cosas que Dios me dijo que hiciera en su voluntad. Amén. Entonces por eso este capítulo completo, y no lo voy a leer todo porque tiene casi 40 versículos, sino algunos voy a leer. Dice la palabra: por tanto, versículo 1, ya no hay condenación para quienes, Para los que creemos. para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen ¿a quién? A Él. ¿A quién? Al poder del Espíritu que da vida, ¿cierto? Nos controla. Que los ha libertado del poder del pecado, que es el pecado que lleva a la muerte. Versículo 6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, Que la carne es pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz. paz. Hoy tenemos que reflexionar un poco y decir: Señor, yo necesito que tú me guíes. ¿A través de quién? De tu Espíritu Santo. Amén. A través del Espíritu Santo. Él es el único que nosotros podemos permitir que nos guíe, porque Él sí nos va a llevar al lugar donde es. ¿Cierto? Nosotros a veces pensamos ir a un lugar y creemos que ese es el lugar verdadero y no es. Por eso, Espíritu Santo, guía mis pasos. Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Espíritu Santo, ¿a dónde voy? ¿Es bueno por donde voy o es malo por donde voy? Y yo sé que seguramente, con toda claridad, el Espíritu Santo va a decir: no es por ahí. Amén, no es por ahí. Aleluya. Bien, ya vamos a terminar. Así que dice la palabra también. Miremos otro versículo aquí en Romanos 8, verso 10. Dice: Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá, ¿sí? Este cuerpo se va a morir y se va a ir para la tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás. Es una frase que dice la palabra también. Entonces, versículo 10 dice: y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Amén. Fuimos declarados ¿qué? Justos a los ojos de Dios. Entonces, mis hermanos, recordemos quiénes somos y cómo nos estamos presentando delante de Dios cada vez que venimos a un culto o a una reunión para el Señor. Amén. Ahora, hay otro verso ahí mismo, el versículo 3. Voy a leer lo que es bueno, no lo leímos ahorita, pero dice: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Aleluya. Y dice: Él envió ¿a quién? A su propio Hijo en cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que el pecado, tenía sobre nosotros. Dice: condenar pecado en la carne. Lo condenó en la carne. Lo hizo para que se cumpliera
totalmente a la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, a la carne, sino que seguimos a ¿quién? Al Espíritu. Al Espíritu. En el 13 dice, porque Amén. si vivís conforme a la carne. Ya vamos para allá. Se me adelantó mi hermano. Ella quiere concluir, dice, ya pastor, acabemos ya nos vamos. No, pastor. Bueno, amén. Ya íbamos para allá, aleluya. ¿Versículo qué? 13. Pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pero aquí está el final, Aquí versículo tendrán vida 14. eterna. Tendrán vida eterna, ok. Versículo 14, para leámoslo todos. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es tremendo, ¿no? Esto es como ya el postre que faltaba para esta hora. Amén. Guiados por el Espíritu de Dios. Usted no se deje guiar por falsas doctrinas, por falsas religiones, por falsos profetas, por falsas personas que se levantan y dicen, no, por aquí es el camino. Mire que si usted hace esto, le va bien. Mire que si usted ofrece esto, le va mejor. Mire que si tal cosa, cuidado. No. El Hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios no está interesado en las ofrendas, en esas ofrendas muertas de dinero o algo más que nuestra sociedad hoy impone. No, que considera valiosa. No, Él lo que quiere realmente es a usted y a mí. ¿Cierto que sí? Amén. Entonces lo que Él quiere hoy es un sacrificio vivo, santo y agradable. Y así nos vamos a presentar todos los días que vengamos a la iglesia, ¿de acuerdo? De aquí en adelante, Señor, vamos a presentar como un sacrificio vivo, santo y agradándote a ti, para hacer su buena voluntad. Amén. Gloria a Dios. Ustedes son muy juiciosos, muy atentos. Muy linda la palabra. Aleluya. Vamos a levantarnos, a ponernos de pie a orar. Y esta palabra que no se las olvide, mejor, que no la dejemos al lado, sino la pongamos en práctica. Y ahora en adelante, usted cuando vaya a venir a la iglesia, ¿cómo es que me voy a presentar? Delante de Dios, exacto. Venga pensando en eso y verá que usted va a ser libre y va a cantar con libertad y va a ser, mejor dicho, va a ser bendecido y tocado antes de que llegue a este lugar. Amén. Vamos entonces a orar todos en esta mañana por esta palabra que Dios nos ha dado. Yo creo que ha sido como una revelación que Dios tenía para nosotros, ¿cierto? Que nos ha bendecido en esta mañana. Dios siempre lo que va a querer es lo mejor. Y lo que está queriendo en este tiempo es ese sacrificio vivo. Usted y yo. Él no le importa todo eso que ya vimos, ¿cierto? Ni el pasado, ni lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Lo que Él realmente quiere es a nosotros. Por eso Pablo decía, yo los quiero a ustedes, no lo que ustedes tienen. Sí, muchos decían, no, ayudemos a Pablo, démosle plata, hagamos esto. No, eso es lo que se quiere. Lo que realmente quiere Dios es a usted y a mí, para su gloria. Amén. Vamos a orar. Cierra sus ojos y levanta tus manos y dile, Señor, gracias por tu palabra, por hablarme hoy, Señor. Gracias por bendecirme. Ahora sé que de hoy en adelante voy a venir como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que es nuestra reunión, que es nuestro lugar de adoración. Es el lugar donde podemos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Es el lugar de tu morada. Padre, muchas gracias, porque así, viniendo delante de ti, Señor, presentamos nuestro cuerpo como ese sacrificio vivo, agradable y perfecto, Señor. Ese sacrificio que te agrada. Esa es la verdadera forma de adorar a Dios. Por eso no vamos a imitar más las conductas de este mundo ni las costumbres de este mundo, sino vamos a dejar que Dios sea el que nos transforme, el que nos cambie en personas nuevas, porque Él va a cambiar nuestros pensamientos, Él va a cambiar nuestra manera de pensar, para que aprendamos nosotros a conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta que Dios quiere. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Recuerden eso, de quién son ustedes y para quién son.